Bienvenidos a Físico-Química 2025. Para completar el tema de coloides, vamos a continuar con emulsiones alimenticias. En general, las emulsiones se clasifican según el tipo de materiales inmiscibles que componen la fase dispersa y la fase continua. Las emulsiones que consisten en una fase oleosa, dispersa dentro de una fase acuosa continua, se conocen como emulsiones aceite en agua, nosotros las vamos a llamar OW, mientras que las emulsiones que consisten en una fase acuosa dispersa de una fase continua, que sea aceite, se conocen como agua en aceite o WO. Es importante tener en cuenta cómo se dibuja a la estructura del fosfolípido, por ejemplo, o el tensioactivo, si lo queremos ver en una emulsión aceite en agua y en una emulsión agua en aceite. La leche, la crema, los postres, las salsas, las sopas, los aderezos son ejemplos de emulsiones aceite en agua, mientras que la manteca, la margarina son ejemplos de emulsiones agua en aceite. La mayoría de los productos alimenticios a base de emulsiones existentes se clasifican en estas dos categorías. Como sabemos, no, si mezclamos agua y aceite van a tender a formar una interfase plana entre ellos porque esa es la tendencia natural para disminuir la energía libre. Si agregamos un emulsificante, podemos obtener una emulsión donde, en este caso, la gota de aceite se ve recubierta con los tensioactivos o esas moléculas que tienen propiedades tensioactivas que se van a ubicar en la interfase y van a disminuir la tensión interfacial. Y ahí podemos hablar de estos surfactantes o tensioactivos que pueden ser no iónicos, pueden ser iónicos, eso pueden verlo en la clase sobre tensioactivos. También biopolímeros, por ejemplo, una proteína o un polisacárido, inclusive partículas sólidas, o sea, pequeños hidratos de carbono que no se hayan desplegado, que se permanezcan en forma o sea, como pequeñas partículas, se pueden también ubicar. En el caso de la mayonesa, que es una emulsión aceite en agua, esas partículas sólidas están formadas principalmente por la mostaza, partículas de mostaza que se agregan a la mayonesa. Si nosotros observamos esa fase acuosa, podemos encontrar también que hay algunos de estos tensioactivos, específicamente los biopolímeros, que van a estar en la fase acuosa, así también surfactantes que van a quedar libres, y si tenemos un exceso de esos biosurfactantes o surfactantes, vamos a formar micelas con esas emulsificantes que no fueron absorbidos. A veces esta formación de micelas van en contra de la estabilidad de la emulsión, porque todas estas moléculas van a interactuar entre ellas y bueno, lo vamos a ver en unas filminas más adelante y no siempre resulta en la estabilidad de la emulsión. Como comentario, bueno, las emulsiones comúnmente dichas o generalmente, por ejemplo, las que se utilizan en alimentos, tienen un tamaño de gota que va entre 200 nanómetros a 100 micrones. Esas son las emulsiones comunes o las macroemulsiones o las que estamos acostumbrados a ver. También podemos lograr tamaños de gota mucho más pequeños con homogeneizadores industriales, alcanzando tamaños de 50 nanómetros a 200 nanómetros y también emulsiones con un tamaño muy pequeño, menores de 50 nanómetros, que la vamos a llamar nanoemulsiones. Este tipo de emulsiones son altamente estables por tener unas partículas, o sea, unas gotas de tamaño muy pequeñito. ¿Cómo se desestabilizan las emulsiones? Ya habíamos dicho que normalmente la tendencia de mezclar dos líquidos inmiscibles es que el delta G sea menor que cero y la interfase plana es la que va a resultar final. Esta interfase plana de resultado final la podemos evitar
o sea, no la podemos evitar desde el punto de vista termodinámico, pero sí la podemos evitar desde el punto de vista cinético a través de los emulsificantes. ¿Cómo se van a separar estas emulsiones? Y bueno, las emulsiones se van a separar. Lo que llamamos floculación, las gotitas pequeñas se van a unir entre ellas, pero conservando la identidad de la interfase. Ahora, si esas pequeñas gotitas, esos flóculos, pierden su identidad de interfase, ya lo que llamamos es una coalescencia. Y luego de la coalescencia surge, si esas gotas eran de aceite, una separación, van a ir, como tiene una fase que tiene menos densidad, van a flotar, entonces una separación gravitacional. Las fases se van a separar por la densidad. Bueno, esta es porque es una emulsión de ese aceite en agua, pero si fuese agua en aceite, lo que vamos a encontrar es que se va a encontrar las gotitas en la superficie inferior del tubo. Bueno, ¿cómo podemos lograr estabilidad en los coloides, en este caso liófagos? O sea, que estaríamos hablando de una emulsión, aceite en agua. Bueno, esto se va a dar por el movimiento de las mismas gotas, se van a encontrar y van a formar lo que se llama crimin, o sea, va a flotar si se trata de la fase dispersa aceite, o va a precipitar si la fase dispersa era en agua, ¿no? Y la ley de Stokes nos habla de cómo es esa velocidad de crimin o sedimentación dependiendo de qué tipo de emulsión sea. Lo que observamos que para disminuir la velocidad de cremado o de separación, de sedimentación, es importante tener un radio de partícula más chiquito posible, porque fíjense que la velocidad es función directa del radio y encima el radio está elevado al cuadrado. Cuanto mayor radio tengamos en las gotas, mayor velocidad va a haber de sedimentación o crimin. Por otro lado, depende también de las densidades de las fases dispersas. Cuanto más densidades tenga entre ellas, esta diferencia sea más grande, la diferencia entre las dos fases sea más grande, entonces va a haber mayor separación, ¿no? Entonces tenemos que evitar mucha diferencia de densidades entre las diferentes fases. Y por otro, que está muy relacionado también, es con la viscosidad de la fase dispersante o fase continua. Si la viscosidad es más alta, como es inversamente proporcional al volumen de crimin o sedimentación. Entonces, en resumen, para reducir el volumen de crimin o sedimentación, tenemos que tener partículas más pequeñas, incrementar la viscosidad de la fase dispersa y disminuir, si se puede, la diferencia de densidad entre las dos fases. Bueno, una de las características principales para estabilizar una emulsión eran los tensioactivos, y entre los tensioactivos podemos hablar también de los biopolímeros, que entre los biopolímeros tendríamos a las proteínas o a los polisacáridos. No todos, ni proteínas ni polisacáridos, pueden tener propiedades interfaciales. Generalmente son moléculas que son muy flexibles y que tienen una velocidad de alcanzar rápidamente la interfaz. Entonces, el requerimiento es que se absorba rápidamente la interfase, que baje rápidamente la tensión interfacial y que se facilite la ruptura de las gotas. Y la estabilización entre las diferentes gotas, acá estamos hablando de 2 gotas de aceite, también tiene que ver con este rápido recubrimiento, porque estas mismas colas que quedan hacia la fase continua, lo que hace es genera una fuerte fuerza repulsiva. Y también a la vez, estas estructuras que se ubican en la interfase forman una capa que es resistente y previenen justamente la agregación de las gotas, o lo que yo les había hablado sobre floculación. Por otro lado, acá tenemos un ejemplo. Bueno, fíjense que también una de las formas de estabilizar a una emulsión es a través del mismo polisacárido. Se va a ubicar, o proteína, en 2 gotas adyacentes, en este caso de aceite, y van a formar puentes. Entonces, esa estabilización, que se llama floculación,
por puente o bridge flocculation. Por otro lado, también podemos observar que esas interacciones entre las moléculas que se absorben en la interfase generan una estabilización de tipo estérica, o sea que cada gota va a tender a no chocar entre sí porque tienen un film de colas, vamos a llamarlo así, de un polisacárido que impide que entre ellas se unan. Y para la última es que la fase continua tenga gran cantidad también de polisacáridos o también podrían ser proteínas que hacen que atrapen a las gotas de la emulsión y que ellas no puedan movilizarse. Entonces disminuyen la energía cinética de las gotas y por lo tanto no pueden flocular. Son varias maneras de estabilizar emulsiones. Entonces teníamos, en resumen, las interacciones de tipo entre gota y gota a través de puentes, las interacciones que tenían que ver con estabilización estérica o aumentan en la fase continua la presencia de polisacáridos o de proteínas que fijan o atrapan a las gotas. Bueno, habíamos hablado de estos biopolímeros que dijimos que eran polisacáridos, también llamados gomas. Son macromoléculas, la mayoría de origen glucídico, con gran capacidad de interactuar con el agua, dando soluciones viscosas e incluso geles. Tenemos dos acciones que pueden generar los polisacáridos. Su principal función es aumentar la viscosidad de la fase continua en emulsiones aceite en agua y cuando aumentan la viscosidad de la fase continua actúan como estabilizantes. La otra función que es diferente, que algunos además poseen cierta naturaleza anfifílica, quiere decir que si poseen esa naturaleza pueden ubicarse en la interfase y tienen una acción tensioactiva, actúan como emulsificantes. No todos los polisacáridos o gomas tienen esta naturaleza dual. Algunos hidrocoloides, también llamamos a las gomas hidrocoloides, pero en realidad un hidrocoloide puede ser una proteína o puede ser un polisacárido. Entonces, algunas de las gomas que pueden tener esa naturaleza dual son la goma tragacanto, la goma carayá, la goma arábiga, la hidroxipropilcelulosa, la metilcelulosa, la carragenina, la goma sántica, la goma guar. Entonces, acá, en este pequeño resumen, tenemos las dos actividades de los polisacáridos, como emulsificantes o como estabilizantes. Como emulsificantes, disminuyen la tensión interfacial, disminuyen la energía libre, ¿sí? Al disminuir la tensión interfacial, si se aumenta el área, disminuye delta G y aumenta la estabilidad. Y por el otro lado, como estabilizantes, aumenta la viscosidad de la fase continua, disminuye la movilidad de las gotas y aumentan también la estabilidad de la emulsión. Acá tenemos unas imágenes que es de nuestro laboratorio, donde tenemos emulsiones, aceite en agua, que en una de ellas no tenemos goma sántica, que habíamos dicho que tenía las dos funciones dual, o sea que se ubicaba en la interfase, pero a la vez espesaba. Y luego con goma sántica, con el mismo porcentaje de aceite, con el mismo porcentaje de agua, como se pueden observar que las gotas están totalmente dispersas, y mientras que sin goma sántica las gotas se encontraban en forma de racimos o flóculos, como podemos mostrarlos, ¿no? Entonces, también es importante contar que estas interacciones que evitan que las gotas se unan, que dijimos que era importante la parte estérica, también hay que sumarle la parte electrostática, porque cada gota va a estar recubierta por los tensioactivos que en presencia de iones están cargados, y eso lo que llamábamos era la doble capa de Stern. Recuerden eso y búsquenlos en coloides, en la clase de coloides que lo expliqué en detalle. Esta estabilización que está relacionada con los iones es tan fuerte que también impide, porque al tener cargas del mismo signo, que las gotas puedan coalescer.
Y por otro, les muestro esta filmina donde no siempre agregar emulsificantes y biopolímeros como estabilizantes dan un buen resultado. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una proteína que está en la interfase y se están agregando tensioactivos y se va agregando cada vez más cantidad de tensioactivo, y lo que estoy logrando es que tiene más afinidad el tensioactivo por la interfase que la proteína. Entonces, el tensioactivo lo que está pasándose es que se está recubriendo la proteína está recubriéndose con el tensioactivo y se está solubilizando en la fase acuosa, y el tensioactivo directamente es el único que prevalece en la interfase. Entonces, a veces incorporar tensioactivos por solo hecho de incorporar y con cantidades extremadamente grandes, no se produce un beneficio, sino es al contrario. Lo que estamos logrando es una rápida desestabilización. Cada sistema es único, cada producto alimenticio es único, así que no todo acá es reglas, a veces también tiene que ver el conocimiento de las estructuras químicas y cómo interaccionan entre ellas, pero también tienen que ver muchísimos otros factores como el contenido de aceite, como el tamaño de las moléculas, como qué forma de preparación tuvo esa emulsión, y todo eso en conjunto es el resultado final que nos va a decir si ese producto final es estable o no. Está muy de moda en la industria farmacéutica, tanto en alimentos no se utiliza, pero ya les había contado algún pequeño ejemplo de los sólidos en las mayonesas con la mostaza que se incorpora a la formulación de la mayonesa por los sólidos que se ubican en la interfase, pero quería mostrarles y no quería dejar de contarles que hoy se utiliza mucho la ruptura del almidón en forma de nanopartículas y la estabilización de emulsiones a partir de lo que se llama emulsiones Pickering. Pickering por el autor que las describió. De esa manera se van a la interfase estos sólidos y no se tienen que agregar emulsificantes de tipo sintético. Y acá se ve que cómo cambia con el tamaño de partícula, que está cerca de 100 nanómetros de esta emulsión. Se ve en la imagen la emulsión en la foto detrás, con un 0,01% de partículas sólidas, el tamaño de partículas, pero si se aumenta a 0,03, como cambia casi a 20, más o menos 30 nanómetros el tamaño de partículas. Creo que era micrones, si mal no recuerdo. Sí, esto es micrones, disculpe. Así que, cómo utilizar almidones que se han roto en tamaños de nanómetro es súper útil para generar emulsiones también y súper estables. Como les decía, el porcentaje del emulsificante que se va a utilizar, o en este caso de la partícula sólida, también es relevante. Entonces, ¿cuáles son las interacciones que hay entre diferentes moléculas con propiedades interfaciales? Cuando se combinan dos emulsificantes, pueden interactuar de tres maneras diferentes. Competitiva, el emulsionante que disminuye más la tensión interfacial desplaza de la interfase al otro emulsionante. La tendencia es que los lípidos de bajo peso molecular baja más la tensión interfacial que las proteínas flexibles, y que ellas más que las proteínas globulares pequeñas y ellas más que los polisacáridos. También puede haber una interacción asociativa. La interfaz está formada por una capa que contiene varios emulsionantes, por ejemplo, los fosfolípidos y las proteínas de la yema de huevo, en el caso de la emulsión de mayonesa. Eso forman un complejo que esas dos juntos son los causantes o los responsables de la estabilidad de la emulsión. Por otro lado, hay puede interactuar de forma secuencial. Se forman multicapas por absorción de una capa emulsificante sobre otra capa, por ejemplo, cuando se absorbe un polisacárido sobre la interfase de una gota de aceite recubierta de emulsionante proteico. Entonces, ahí tenemos una estructura en la interfase mucho más rígida. Bueno, como les contaba, la cantidad de aceite que tiene la emulsión, que se llama fracción de aceite,
Es súper importante no solamente para la estabilidad de la emulsión, sino también afecta su calidad sensorial. Algunos ejemplos comunes incluyen la experiencia de consumir leche baja en grasa en comparación con leche entera, o alimentos bajos en grasa, salsas o yogur, en comparación con sus versiones enteras. Y también la concentración de aceite influye en la blancura que se percibe, que lo voy a contar también en un video sobre la luminosidad de este parámetro L asterisco, que lo vamos a ver en color, de los alimentos debido al efecto de las gotas de grasa en la dispersión de la luz. También influye la fracción de aceite en la rheología y las propiedades texturales, viscosidad o espesor de los alimentos debido al impacto de las gotas de grasa en la resistencia de las emulsiones al flujo de fluidos. Se ha demostrado que las emulsiones con mayor contenido de aceite se perciben como más cremosas o más atractivas en apariencia y textura. Y esto no quiere decir que siempre tenemos que hacer salsas o emulsiones y formularlas con alto contenido de aceite para que tengan estas habilidades sensoriales que el consumidor desea, sino que por ahí podemos adaptar y buscar alternativas de la misma percepción con otros ingredientes, y ahí viene la función del ingeniero en alimentos, en estos cambios de bajar la cantidad de aceite y poder incorporar algunas sustancias o estructuras que lo puedan reemplazar. Como comentario voy a hacer también vamos a ver un video especial sobre viscosidad simple, donde también lo voy a subir, donde se puede ver cómo se mide la viscosidad, qué es la viscosidad y cómo se puede medir simplemente en emulsiones. Vamos a ponernos con un alimento particular, que es la mayonesa, porque bueno, vamos a tener el práctico de mayonesa y ese práctico lo vamos a hacer mayonesa en el aula, y es importante que tengamos qué dice el Código Alimentario Argentino sobre la mayonesa. En el artículo 1280 dice que se denomina mayonesa a una salsa constituida por una emulsión de aceite vegetal comestible con no menos de 5% de huevo entero líquido o su equivalente en huevo entero desecado o en polvo, o no menos de 2,5% de yema de huevo fresca líquida o su equivalente en yema de huevo desecada en polvo, que está sazonado con vinagre, jugo de limón, con o sin condimentos, cloruro de sodio, edulcorantes nutritivos, envasada en recipiente bromatológicamente apto. Bueno, yo me voy a centrar en algunos puntos de todo lo que debe complementar las siguientes condiciones de la parte de físico-química, no la parte microbiológica, que también sigue el punto 6 en adelante. Yo me voy a parar en estos primeros 5 puntos. Primero dice, tendrá una consistencia semisólida, textura lisa y uniforme. Quiere decir que no tiene que haber separación de fases, eso es importante. La segunda, al examen microscópico presentará una distribución y tamaño razonable, uniforme de pequeños glóbulos grasos. Cuando tenemos diferente tamaño de gota, el resultado final es que se está desestabilizando, o sea, la estabilización cinética está fallando y tarde o temprano va a haber separación de fases que va a interrumpir el punto 1, ya no va a cumplimentar la primera condición, que no tiene que tener separación de fases. La 3 dice, será de color amarillo uniforme, quedando permitido, sin declaración en el rótulo, el refuerzo de la coloración por el agregado de cúrcuma o rocú en las cantidades determinadas por las buenas prácticas de manufactura o por el agregado de hasta 2 miligramos por kilo de betacaroteno natural o sintético. Van a notar que en las emulsiones que hacemos en nuestro laboratorio, que vamos a utilizar un porcentaje de huevo que es de 5%, como lo dice en el código, el color es mucho más clarito que el color que están acostumbrados, porque justamente está permitido el agregado de colorantes. Por otro lado,
ya vimos que no es posible formular una mayonesa, un producto que se llame mayonesa, si no contiene huevo. Eso es importante de mencionar. Y el punto 4 habla de que el extracto etéreo en éter etílico será no menor de 70%. Acá se está refiriendo al extracto etéreo al contenido, a la fracción lipídica, que entonces no tiene que ser menor al 70%. Quiere decir que la mayonesa, que es una emulsión aceite en agua, tiene un 70% mínimo de aceite y el resto es agua, 30% de agua. Quiere decir que tenemos una visión de que las gotas que tenemos en menos cantidad en la fase dispersa, pero la mayonesa tiene un alto contenido de aceite mayor al 70% y el 30% de agua, y sin embargo es una emulsión aceite en agua, que es algo que nos sorprende, que eso se debe a la excelente habilidad tensioactiva y además que justamente es una interacción compleja entre tensioactivos de la yema del huevo, junto con las proteínas y sus fosfolípidos, junto a ellos, son los que van a estabilizar al producto. Y lo otro que también, el punto 5, que también anoté porque me pareció que era interesante, que la característica para estabilizarse tiene que tener un pH no mayor a 4,5. Justamente la acidez, como es un refuerzo microbiológico, pero por el otro lado también permite cargas en las estructuras, en los glóbulos de aceite. Esas cargas impiden que las gotas floculen y finalmente se separen en fases. Por otro lado, hay otros productos que están autorizados por el código que no son mayonesa y, por ejemplo, podríamos tener una salsa a base de mayonesa. En el artículo 1281 se habla de salsa a base de mayonesa y se dice que con la denominación de salsa o aderezo a base de mayonesa se entiende el producto elaborado con mayonesa con o sin gelificantes admitidos por el presente código y envasada en un recipiente bromatológicamente apto. Y se podrán contener los ingredientes establecidos en el artículo 1280 y los gelificantes que en una proporción máxima de 0,5%. Y el extracto etéreo de este producto está comprendido entre un 40 y 70% y se lo va a tener que rotular salsa o aderezo a base de mayonesa con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Por lo tanto, si tengo una mayonesa de bajo contenido lipídico, será una salsa a base de mayonesa, de esa manera. El tamaño de las gotas de grasa en una emulsión de aceite en agua puede influir en la apariencia, la reología y las propiedades sensoriales de las emulsiones alimentarias. Las gotas de menor tamaño permiten un empaquetamiento más eficiente de la fase dispersa dentro de sistemas alimentarios complejos que contienen otras partículas no grasas como gránulos de almidón, agregados proteicos o burbujas de aire. Por ejemplo, estudios sobre yogures bajos en grasa revelaron que los glóbulos de grasa más pequeños se incorporaban más fácilmente a las redes de gel de proteínas, lo que resultó en microestructuras diferentes y yogures más cremosos en comparación con los yogures control, que en este caso también eran enteros. El tamaño de las gotas de grasa también pueden influir directamente en la percepción sensorial de un producto alimenticio. Este fenómeno es importante cuando se sustituyen las gotitas de grasa en productos alimenticios bajos en calorías por partículas sin grasa. Las emulsiones más estables son aquellas que tengan un tamaño de gota más pequeño y uniforme. Justamente esta imagen que dejé acá, que se puede ver en cualquier microscopio de una emulsión, tenemos gotas que son más grandes, gotas más chicas, y este es un fenómeno de tarde o temprano, esta emulsión se va a separar en fases, porque si tenemos tamaños de gotas que no son uniformes, el resultado final es separación de fases. Recuerden que estos coloides son inestables termodinámicamente, o sea, su tendencia es separarse y tenemos que estabilizarlos de forma tal de que eso sea cinético el efecto, nada más.
De todas maneras, las emulsiones de tipo mayonesa tienen una gran durabilidad y es muy difícil que se separen en fases. Y está relacionado principalmente por el método de emulsificación. Bueno, el método de emulsificación, voy a hablar de métodos generales de emulsificación y algunos que son industriales. Algunos conocen claramente. Por ejemplo, las batidoras, que tienen una baja eficiencia, los glóbulos de la fase dispersa de aproximadamente 10 micrones. Estas batidoras que tienen este tipo de accesorios que se pueden ver en la figura, son para que se incorpore aire, no son para emulsificar. Generalmente las que para emulsificar tienen una cuchilla de corte. Por otro lado, tenemos ultrabatidoras que tienen una mayor velocidad de corte, un diámetro promedio de las partículas dispersas de 5 micrones y ejemplos del laboratorio, el Ultra Turrax, que es un equipo de batido que tiene un sistema de rotor-estator, entonces es más posible lograr tamaños de partícula más pequeños a la vez que se puede regular la velocidad. En la industria ya hablamos de molinos coloidal, que tiene este sistema rotor-estator, pero se incorpora a la emulsión o los ingredientes por separado y se van reciclando, o se hace una premezcla en otro equipo y luego se termina de realizar aquí la emulsión. Tiene una superficie estacionaria estriada y rotor que gira a alta velocidad, separando una pequeña distancia, tiene grandes fuerzas de corte y turbulencia, las partículas dispersas tienen un tamaño de 2 micrones y son efectivos para emulsiones de alta viscosidad, mayor a 1000 centipoise, especialmente para pastas tipo hummus o tipo patés. Desarrollan, bueno, calor, porque tienen gran disipación de calor, eso es cierto, y se logra espumado por introducción de aire. Bueno, en este caso no queremos espumar, queremos solo emulsificar. Otro método de emulsificación son los homogeneizadores a presión. Se hace un batido inicial y se hace una preemulsión y luego esa preemulsión se hace pasar por este homogeneizador a presión que va a terminar haciendo pasar a la emulsión por una boquilla, una válvula, que van a producirse una ruptura en las gotas y es súper utilizado en la industria láctea, en la homogeneización de la leche o partículas, y lo que logramos es partículas dispersas alrededor de un micrón. También se utiliza para para la crema, para todos los productos lácteos y es el más utilizado. Y lo más interesante es que tiene una distribución uniforme de tamaños. Y por otro lado tenemos a la sonicación, que es una metodología que no es tan utilizada en la industria al menos argentina, para emulsificar. Se producen ondas sonoras de alta frecuencia, producen cavitación y esa cavitación genera una ruptura en los glóbulos de grasa. Se logra, dicen, no se logran glóbulos de tamaño uniforme, sí, pero se logra que los tamaños sean bastante más pequeños. Eso representa un alto consumo de energía y el uso está bastante limitado por el gasto energético, pero sí se utiliza muchísimo para la investigación. Y les cuento un trabajo que hemos hecho, que está publicado en esta revista, donde simplemente eran emulsiones formuladas con agua, aceite y proteína de leche, y lo que observábamos era que luego hacíamos una emulsión convencional con una batidora de tipo Ultra Turrax, y lo que ustedes pueden observar es la imagen en el microscopio, que se ven algunas gotas grandes y otras muy pequeñas, y luego lo pudimos medir en un equipo que determina el tamaño de partícula, y lo que nos observamos que la mayoría de las gotas tenían un tamaño cercano a los 10 micrones. Acá van a ver dos imágenes porque uno tenía más contenido de aceite que el otro, entonces el comentario creo que era, uno tenía
10% de aceite y la otra emulsión tenía 20% de aceite, pero lo que se podía observar que eran muy parecidos el tamaño final de ambas emulsiones. Y luego se sonicaba y lo que observábamos era que al microscopio óptico no podíamos reconocer los tamaños de partículas y el fuerte desplazamiento de tamaño de 10 micrones hacia aproximadamente 0,2 micrones y cómo había cambiado totalmente la estructura de esta emulsión. Por otro lado, las emulsiones también, como les había hablado, pero ya vamos a mostrarles un video especialmente con ellos, habíamos contado que también tenemos que medirle la rheología y para medirle la rheología uno de los equipos más utilizados es el rheómetro, que voy a darles una clase especial sobre eso. Y para ya cerrar el tema de emulsiones, no quería dejar de que les quedara como comentario que no solamente se está haciendo innovaciones en cómo estabilizar una emulsión, sino también en qué tipo de emulsiones se pueden formar, porque es posible poner dentro de una gota, por ejemplo, esta gota de agua, que está dentro de otra gota de agua, y dentro de ella meter gotas de aceite, en el caso, por ejemplo, formando una emulsión aceite, agua, agua 2, y otra emulsión es que esté formado por gotas de agua dentro de una gota de aceite y que esté en una fase dispersa de agua, agua, aceite, agua 2, o otra que tenga aceite, agua y otra fase de aceite. Estas emulsiones se llaman emulsiones dobles. Acá tenemos una imagen en el microscopio de las emulsiones dobles y es súper interesante. No sé si tanto para la ingeniería de alimentos, pero aunque también puede haber algún producto que sea de interés, alguna molécula que sea bioactiva y se quiera proteger, por ejemplo, de la degradación en el estómago, podría llegar a estar dentro de la gota más grande, estaría aquí, por ejemplo, o también muy utilizado para medicación. Así que creo que esto de las emulsiones dobles nos da una chance, una idea de cómo podemos todavía poder aplicar todo lo aprendido sobre la estabilización de unas emulsiones simples en sistemas muchísimo más complejos. Bueno, por acá me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.